Pues Baruch Hashem, retomamos nuestros estudios de Parashá. Ahora estamos en la Parashá número 26, que lleva por nombre Shemini, que significa octavo. Esta Parashá la encontramos en el libro de Levíticos o Vayikra, a partir del capítulo 9, verso 1, hasta el capítulo 11, verso 47. Nuestra Haftará la encontramos en 2 de Samuel, capítulo 6, verso 1, al capítulo 7, verso 17. Y en el Brit Hadashah, en el libro de Hebreos, capítulo 8, verso 1 al 6. En este shur encontramos el comienzo del servicio sacerdotal, la bendición de Aarón, la muerte de Nadab y Abiud, la prohibición del vino embriagante, el silencio de Aarón, las normas para los Kohanim, la molestia de Moshe con Eliezer y Etamar, las leyes de Cardush, referente a la alimentación apta para el temeroso de Hashem, la purificación de utensilios, entre más temas con gran sabiduría a la luz de la Torah. Nuestro tema lo hemos subtitulado Honra con lo que sale de tu corazón. Nuestro estudio comienza diciendo lo siguiente. Fue en el día octavo que convocó Moshe a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón, toma para ti un novillo como ofrenda por el pecado y un carnero como ofrenda de elevación, íntegros, y ofrenda dichos animales ante Hashem. Y a los hijos de Israel habla, diciendo, tomen un chivo como ofrenda por el pecado y un becerro y una oveja en su primer año, sin defecto, como ofrenda de elevación. Shemini, octavo. La parashá Shemini es tan profunda que nos lleva de la máxima alegría espiritual a la vulnerabilidad que puede llegar el ser humano. Después de 7 días de preparación, el octavo día Shemini finalmente desciende la presencia divina. Esto nos enseña que el esfuerzo constante y la disciplina florecen en momentos de conexión espiritual genuina. No es algo místico, es algo constante. Para profundizar en el número octavo, debemos entender que en el pensamiento hebreo, mientras el 7 representa la perfección del mundo natural, como son los días de la semana, el octavo representa lo sobrenatural, lo que trasciende al tiempo y al espacio. La inauguración del Mishkan, el octavo día, fue cuando la presencia de Hashem finalmente habitó entre el pueblo. Esto enseña que tras completar el ciclo de la naturaleza, como lo hablamos de los 7 días, el octavo nos permite acceder a una dimensión de revelación a la luz de la Torah. El pacto, que en hebreo es llamado Brit Milá, que es la circuncisión que se realiza el octavo día a todo niño varón de un temeroso de Hashem, es la señal de que el ser humano no solo acepta su naturaleza física, sino que compromete a elevarla hacia lo divino. Es el número del pacto eterno. Dentro de la sabiduría rabínica, explican que el octavo es el número de la Geulá, de la redención. Si el 7 es el ciclo de la creación que da vueltas, es decir, que tiene un ciclo de vida, el octavo es la línea que rompe el círculo y nos lleva hacia arriba, hacia lo finito. Para la fabricación del aceite puro para el encendido de la menorá en los tiempos de los macabeos, no es casualidad que el milagro durara 8 días, los días en que se tardaba para preparar el aceite de oliva. Esto representa la victoria de la luz espiritual sobre la lógica, ya que un frasco de aceite que solo alcanzaba para dar luz un día, por lógica, no podía durar 8 días, demostrando que Hashem es sobrenatural por sobre todas las cosas. El cumplimiento profético, Yeshua resucitó precisamente en la festividad de Yom Bikurim, día de las primicias. En el templo, este día, el sacerdote mecía la primera gavilla, el Homer, de la cosecha de cebada ante el Eterno, como una señal de que el resto de la cosecha vendría después. El apóstol Pablo lo explica directamente en 1 Corintios 15:20. Pero ahora Mashiach ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Él es el primer fruto que garantiza que todos los que creen en él también resuciten. Como mencionamos antes, el número 8 simboliza un nuevo comienzo. Al ir las mujeres a la tumba de Yeshua el primer día de la semana, que es también el octavo día tras completar el ciclo completo de una semana, y después de Shabbat, es que se dan cuenta que Yeshua no se encontraba y había resucitado, siendo un nuevo comienzo de vida
para todos los seguidores de Mashiach. Así como en la Parashá Shemini, la gloria de Hashem descendió en el octavo día, la resurrección de Yeshua es la vida eterna que se manifiesta al mundo venciendo la muerte. Esto nos enseña que el Eterno no hace nada al azar. Él utilizó las festividades que ya había dado a Israel para mostrar que Yeshua es el cumplimiento de cada promesa. Él es nuestra primicia, la prueba que hay vida más allá de nuestras limitaciones actuales. Al igual que así como 8 personas se salvaron en el arca de Noé para repoblar el mundo, el 8 en el escrito apostólico simboliza la salvación y el renacimiento espiritual que va más allá de la ley natural del pecado y la muerte. Vivir en Shemini, en octavo, significa no conformarse con lo que hay. Es saber que aunque el mundo sea limitado, nosotros tenemos acceso a una fuente de vida infinita que nos permite renovarnos cada día, siempre y cuando caminemos con las cosas celestiales y no las terrenales. El número 8 es uno de los símbolos más potentes en las escrituras, porque marca el límite donde termina lo natural y comienza lo divino. Como las 8 creaciones en Génesis 1, que el Eterno pronunció que aparecen como y dijo el Eterno, 8 veces durante los 6 días de la creación, que establecieron el orden que rige nuestra existencia. El rey David fue el octavo hijo. Ishai presenta a 7 de sus hijos ante Samuel, pero fue el octavo David quien fue elegido por Hashem para ser el rey conforme a su corazón. Esto resalta la elección divina por encima de cualquier lógica humana. El rey Josías comenzó a buscar al Eterno en el octavo año de su reinado, iniciando una de las reformas espirituales más grandes del reino de Judá. Existen registros de 8 apariciones documentadas de Yeshua después de su resurrección, antes de su ascensión, confirmando que la muerte ya no tenía poder sobre él. Yeshua inició su sermón más famoso con 8 bendiciones, con 8 bienaventuranzas en Mateo 5, que describen el carácter necesario para vivir bajo una nueva creación del reino de los cielos. Sobre las Muadín o festividades, tanto la festividad de Pesach como la festividad de Sukkot están íntimamente ligadas al número octavo, marcando el inicio y el cierre del ciclo litúrgico de Israel. Si sientes que estás en un ciclo sin salida, recuerda que el octavo día está pronto y siempre llega. Es la promesa de que el Eterno tiene un nuevo comienzo preparado para cada uno de nosotros, uno que no depende de nuestras fuerzas ni de lo natural, sino de su poder sobrenatural. Nuestro punto número 2 es Nadab y Abiú. Para poder ver a la luz de la Torah el difícil episodio de los hijos de Aarón, debemos alejarlo de la imagen de un Elohim castigador y acercarlo a la responsabilidad que conlleva la proximidad a lo sagrado. El peligro de acercar un fuego extraño radica en que Nadab y Abiú no eran pecadores comunes, eran los hijos del sumo sacerdote, llenos de entusiasmo por servir a Hashem. Su error no fue el odio, sino un entusiasmo indisciplinado. Ofrecieron un fuego que el Eterno no les había ordenado. A veces en nuestro afán por querer agradar y servir al Eterno, queremos hacerlo a nuestra manera y no de la forma en que fue estipulado que se tenía que hacer. Hoy en día existen demasiados fuegos extraños en muchas comunidades, que si tiene que ser de esta forma o de la otra, que está permitido, que no está permitido, porque el sefardí lo hace de una manera, porque el askenazí lo hace de otra manera, y en diferentes comunidades mesiánicas lo hacen así o lo hacen como de una forma. La verdadera respuesta nos las enseña la Torah. En este shur, y el mayor ejemplo es Nadab y Abiú, porque no siguieron las instrucciones dadas a Moshe por el Eterno de cómo se tenía que acercar el fuego al altar. El fuego extraño es cuando nuestra pasión ignora las instrucciones. La verdadera espiritualidad requiere humildad para escuchar antes de actuar. Y aún más debemos profundizarnos en el estudio de la Mishnah, que son las leyes que establecieron para hacer lo correcto en las cosas del Eterno. Estoy seguro que muchos de ustedes
en esta festividad de Pesach tuvieron inquietudes y problemas en qué hacer y qué no hacer con referencia al ceder. Quizá porque observaron que alguien más lo hace un poco diferente o porque le colocaban un huevo o un cabrito en el plato de Pesach. Quizá en algunas comunidades así se les enseñó. Y no está mal que lo hagan así, porque así se les fue enseñado. Lo malo es que nos quedemos con la duda. Debemos de preguntar el por qué y sí y el por qué no. Y si la explicación no nos satisface o nos convence, tenemos que volver a preguntar, dando un argumento. Y como siempre les he dicho, el que pregunta no se equivoca. Y no le pasa lo que le pasó a Nadab y Abiud. Es nuestra responsabilidad ir a las fuentes y ver a la luz de la Torah lo que realmente tenemos que hacer y lo que no se tiene que hacer y el por qué no se tiene que hacer. No solo porque se nos fue enseñado de esta forma está incorrecto. Hay cosas que para el que vive en Israel sí aplican, para el que está en la diáspora no aplican. Es cuestión de profundizarnos más y más en las cosas del cielo y no en las cosas de un ser humano que puede cometer algunos errores y ofrecer fuego extraño. Se nos explica que el tabernáculo, el Mishkan, era el punto de máxima energía espiritual en la tierra. Algo igual que la electricidad. La presencia del Eterno es buena y necesaria, pero si se manipula sin el debido respeto o protección, como el no seguir los protocolos de la Torá, puede ser letal. Nadab y Abiud se acercaron tanto a la luz que fueron absorbidos por ella. No fue un castigo arbitrario, sino una consecuencia de entrar en una dimensión de pureza total con una intención o estado físico no alineado. Algunos sabios dicen que habían bebido vino. Por eso la prohibición del alcohol viene inmediatamente después en la Torá. Para entender esto a un nivel mayor, existen cercos de la Torá, que en hebreo se dice Siyak la Torá. Son medidas preventivas que los sabios establecieron para proteger los mandamientos bíblicos. Su propósito no es añadir cargas, sino crear una distancia de seguridad para no transgredir la esencia de la ley. Así como un jardín de flores hermosas tiene una cerca para que nadie las pise por accidente, los cercos protegen el corazón de la Torá. Si la Torá dice no trabajen en Shabbat, el cerco dice no manipulen herramientas de trabajo. Esto evita que por descuido terminemos rompiendo el mandamiento principal. Los sabios entendían que el ser humano es propenso a la tentación y al hábito. El cerco reconoce nuestra vulnerabilidad. Si nos mantenemos lejos de la orilla del precipicio, es imposible caer en él. Es un acto de humildad, reconocer que necesitamos límites claros para no fallar. Los cercos nos obligan a vivir de manera consciente, al tener que detenernos a pensar si algo está permitido o no. Esto hace que estemos recordando constantemente nuestra reacción con el Creador, transformando nuestras acciones en actos de servicio. Nadab y Abiud entraron al tabernáculo con un fuego extraño. Algunos comentaristas sugieren que lo hicieron bajo el efecto del vino y sin las vestimentas adecuadas. Si ellos hubieran respetado los cercos de protección, como la distancia y el protocolo a seguir, no habrían perecido. El cerco es, en última instancia, un acto de amor para preservarnos la vida en presencia de la santidad. Nuestro punto número 3 es el silencio de Aarón. La Torá nos cita en el capítulo 10, al final del Pasuk 3, lo siguiente: y guardó silencio Aarón ante la tragedia de perder a sus hijos. Aarón responde con silencio. A veces el corazón no necesita explicación teológica, sino el espacio para procesar el dolor y aceptar lo que no comprendemos. El silencio puede ser la forma más alta de dignidad. Para profundizar en el silencio de Aarón, debemos entender que no fue un silencio de indiferencia, sino un silencio de elevación y aceptación. En el hebreo la palabra Vayidom, que se interpreta como y quedó en silencio, comparte la raíz con la palabra Domem, que se traduce como silencioso o quieto, sugiriendo una quietud absoluta del alma.
El texto dice, y Aarón permaneció callado. Justo antes, Moshe le dice que Hashem será santificado en los que están cerca de él. El silencio de Aarón indica que reconoció la justicia divina por encima de su dolor personal. El Salmo 62, Pasuk 1, nos dice, solamente en Elohim guarda, calla mi alma, porque Él es mi salvación. Aquí el silencio es una forma de confianza activa. Aarón aplica esto en uno de los momentos con más oscuridad de su vida. El Salmo 37:7 asegura, aguarda callado al Eterno y ten esperanza en Él. No te asemejes al malvado. El silencio es la herramienta para no reclamar ni amargarse contra la voluntad del cielo. El valor del silencio en Pirkei Avot, en la ética de nuestros padres, los sabios enseñan en la Mishnah 1:17. No he hallado nada mejor para el cuerpo que el silencio. En el caso de Aarón, el Midrash explica que su recompensa por callar fue que Hashem le hablara directamente a él y no a través de Moshe. Rashi comenta que Aarón recibió una recompensa por su silencio, que fue la capacidad de seguir sirviendo. Si se hubiera quebrantado en gritos, habría quedado impuro para el servicio del santuario. Su silencio preservó la santidad en ese momento. Desde una profundidad se sugiere que hay momentos donde las palabras limitan las conexiones. El silencio de Aarón permitió que su alma se uniera a la voluntad de Akadosh Baruj Hu, en un nivel que el lenguaje humano no puede alcanzar. A la luz de la Torá, el silencio de Yeshua ante sus acusadores en su camino al sacrificio. Yeshua enmudeció y no abrió su boca, como nos lo cita Isaías 53:7, y se cumple en Mateo 27:12 al 14. Al igual que Aarón, Yeshua entendió que su sacrificio y el de los suyos formaban parte de un plan de redención por parte del cielo. Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. El silencio de Aarón es el ejemplo máximo de dominar la lengua cuando las emociones salen a relucir, como la ira, la tristeza o problemas más fuertes. Cuando se procesa una tragedia, no todos tenemos una respuesta inmediata. El silencio nos da espacio para sanar, procesar y dar la respuesta. Evitemos caer en el pecado cuando sentimos dolor e ira. Solamente decimos palabras de las que nos arrepentimos posteriormente. El callar nos protege de cometer ese tipo de pecado relacionado con la shonjara, la lengua malvada, porque cuando nosotros callamos, la voz de Hashem se vuelve audible. En el Tejilino Salmo 46:10 nos dice, estad quietos, conoced que yo soy Elohim. Esto nos enseña que para entrar en el silencio debemos estar quietos. Y qué mejor al reconocer que el Shabbat es nuestro refugio. Es el día de cerrar los ojos, respirar profundamente y dejar fuera las preocupaciones de la semana. Ya que hemos completado los 6 días de labor, ahora entendemos y entremos en el descanso para estar quietos. Imaginémonos por un momento a Aarón, en medio del caos y el dolor, inexplicable. ¿Por qué? Por la pérdida de sus hijos. Él elige no gritar. No es un silencio de vacío, sino un silencio de reverencia para Akadosh Baruj Hu. ¿Qué situaciones en la vida hoy nos causan confusiones o dolor? En lugar de buscar una explicación lógica o quejarnos, intentemos estar quietos y guardar silencio. Callemos esa voz interna de reclamo por un minuto. Visualicemos que todo ese problema es ese peso tan grande y lo dejamos en las manos de Hashem, confiando en que su plan es más grande que nuestro entendimiento actual. Ahí aprendemos de Yeshua ante sus jueces. Él no se defendió porque sabía que su silencio era parte de nuestra salvación. Su silencio fue el puente hacia Shemini, hacia el 8º día. Dejó que Hashem tomara el control de lo sobrenatural y le diera la resurrección a una vida nueva. El silencio no es derrota, es autoridad espiritual. Al callar, nuestras reacciones impulsivas
permitimos que el poder de la resurrección actúe en nuestra relaciones y problemas, dejando que el Eterno tome el control de todo. Los sabios enseñan que por callar, Aarón escuchó la voz de Hashem directamente, como nos lo menciona la Torah, en la instrucción dada a Aarón para el vino embriagante. Busquemos un lugar donde nos quedemos quietos, nos quedemos en absoluto silencio, quizá durante 2 minutos. No pidamos nada, no digamos absolutamente nada, solo escuchemos el latido de nuestro corazón y el susurro de la Shejina, esa presencia divina que habita en cada uno de nosotros. Preguntemos, Abba, Padre, en este momento que guardo silencio, ¿qué es lo que realmente quieres decirme? ¿Qué quieres hablarle a mi alma? Heme aquí, tu siervo escucha, y deja que Hashem hable a la Neshama. Después de haber escuchado la voz de Hashem, comprometámonos para que nuestras palabras no sean un instrumento de iniquidad, sino que sean un instrumento de paz, de edificación. Que cuando no comprendamos el propósito y el camino donde nos guía el Eterno, nuestro silencio sea el mayor acto de emuná, y que aprendamos a callar para poder escuchar. Nuestro punto número 4, la santidad de la mesa. La parashá detalla las leyes de Kadosh, que tratan sobre los alimentos permitidos. El mensaje es que la espiritualidad no se queda en el templo, sino que se traslada a nuestra mesa y baja hasta nuestro plato. Lo que elegimos consumir como comida, palabras o contenidos que entran a nuestro cuerpo y que pueden moldear nuestra sensibilidad interna. Es por eso que estas leyes las debemos presentar no como una dieta ritual, sino como una disciplina de refinamiento espiritual. La Parashá Shemini termina con un mandato claro: sed santos porque yo soy santo. Vayikra 11, 44, 45. En hebreo, Kadosh significa apartado o distinto. Las leyes de comida nos enseñan que la santidad no ocurre solo en la sinagoga o rezando, sino en el acto más básico de la vida, que es el comer. Si el Eterno se interesa por lo que ponemos en nuestra boca, cuanto más se interesa por lo que sale de ella. La mesa es nuestro altar cotidiano de todos los días. Comer con conciencia es reconocer que nuestro cuerpo es verdaderamente un templo. Ahora, los sabios explican que los animales permitidos tienen ciertas características, y una de ellas es que rumian. Los animales puros rumian, que es masticar y vuelven a masticar. Los sabios enseñan que esto simboliza la introspección, enseñándonos que no debemos tragar la vida o las emociones impulsivamente. Debemos procesarlas, meditarlas y elevar nuestras acciones. Otra característica es el de pezuña hendida. Significa tener una separación clara entre qué toca la tierra y el resto del cuerpo. Simboliza que aunque caminemos en un mundo material, nuestra alma no debe quedar pegada a lo terrenal. En el Brit Hadashah encontramos en Mateo 15:11 lo siguiente: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. También lo podemos encontrar en una versión similar en Marcos 7:15. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Es muy valioso notar que Yeshua no estaba anulando las leyes de la Torá sobre alimentos, sino que estaba reprendiendo una tradición de los ancianos sobre el lavado ritual de manos, Nepilayademim, antes de comer. Yeshua nos recuerda que el objetivo final de esta disciplina es la pureza interna. De nada sirve comer perfectamente kasher si de nuestra boca salen cosas impuras, la shonjara, odio o amargura. La santidad completa se alcanza cuando lo que entra es la obediencia de la Torah y lo que sale son las palabras de vida. Las leyes de Kadosh en la Torah nos centran en el autocontrol. Si puedo dominar mi apetito físico, no dejando entrar lo prohibido,
tendremos la fuerza espiritual para dominar la lengua y los demás miembros de nuestro cuerpo, para no lastimar al prójimo. Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Eterno. Comer de manera kasher, de manera apropiada, es un acto de adoración. Los sabios explican que ciertos animales prohibidos, como los depredadores, tienen naturaleza cruel. Al no comerlos, protegemos nuestra alma de absorber parte de esa naturaleza animal de crueldad. Necesitamos un corazón sensible y blando para el Eterno. La disciplina alimentaria es un ejercicio diario de obediencia por amor, no por obligación. Decimos no a algo permitido por la cultura o la tradición de este mundo, porque Akadosh Baruj Hu nos pide algo superior. La Torah nos dio las leyes de Kardush, no solo para cuidar nuestro cuerpo, sino para entrenar nuestra voluntad. Cada vez que elegimos comer lo que Hashem ha designado como puro, estamos declarando que Él es el dueño de nuestros deseos y que su instrucción está por encima de nuestros impulsos naturales. Este es el ejercicio de la obediencia. Sin embargo, nuestro maestro Yeshua elevó esta enseñanza al recordarnos en Mateo 15:11 que la meta final de esta disciplina externa es la transformación interna. De nada sirve que un sacerdote en el tabernáculo comiera lo más puro o que en la actualidad guardes las leyes de Kardush si el corazón está lleno de orgullo y los labios de palabras destructivas. En la Torah aprendemos a honrar a Hashem con lo que entra a nuestro cuerpo, reconociéndolo como su templo. En el Brit Hadashah aprendemos a honrar con lo que sale de nuestro corazón, asegurándonos de que nuestras palabras den vida y no contaminen a los demás. Nuestro punto número 5, la Haftarah, que la encontramos en 2 de Samuel 6:1 al 7:17. En este estudio de Shemini debemos trazar el puente directo entre el tabernáculo de la Torah y el reino de David. Ambos textos hablan de la presencia divina y de cómo el ser humano reacciona ante ella. Así como Nadab y Abiud murieron por un fuego extraño dentro del tabernáculo, Usa muere al intentar sostener el arca cuando los bueyes tropezaron, como nos lo cita 2 de Samuel 6, pasuk 6 y 7. Usa tenía buenas intenciones, pero olvidó que lo sagrado requiere un respeto específico. El arca debía ser llevada al hombro de los levitas, no en una carreta. A veces nos volvemos tan familiares con las cosas de Hashem que perdemos el asombro y el temor reverente. La santidad no es algo que podamos manipular a nuestro antojo, ni siquiera para ayudar al Eterno. Él no necesita de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Tras el temor inicial, David trae el arca a Jerusalén con una alegría desbordante, saltando y danzando con todas sus fuerzas. Era un día de máxima alegría. David entendió que aunque Elohim es temible en santidad, su presencia es la fuente del mayor gozo humano. David no se cuidó de su dignidad de rey frente al Eterno. De esto aprendemos que la verdadera adoración requiere humildad. Mical, su esposa, lo despreció por esto, pero David prefirió ser vil ante sus propios ojos para ser grande ante los ojos de Akadosh Baruj Hu. Quizá lo que hoy estás haciendo no le agrade a los ojos de los demás, pero si estás haciéndolo con el corazón y estás intentando hacerlo para el cielo, Hashem no te ve como te ven los demás, porque la finalidad es agradar al Eterno, no al hombre, porque Él siempre te mirará la mancha, pero Akadosh Baruj Hu te la limpiará. En la Torah vimos el fuego que consume a Nadab y Abiud, y en la Haftarah vemos el fuego que juzga a Usa, pero también el fuego que hace danzar a David. La diferencia está en el corazón. Hashem no busca perfección técnica como lo hace el ser humano. Hashem busca un corazón que lo respete y lo ame con pasión. No busca gente que con los labios le honre, pero con su corazón esté lejos de él. Él busca adoradores en espíritu y en verdad,
Que nuestra alegría sea como la de David, con humildad genuina y centrada en su presencia. Shemini, el octavo día, representa lo sobrenatural. Una persona que vive en el nivel del octavo es alguien cuya boca y corazón está en la misma frecuencia. Que este Shur nos lleve a un nuevo comienzo, que así como Aarón supo callar para honrar la soberanía de Hashem, nosotros sepamos gobernar nuestros apetitos y nuestras palabras. Que nuestra mesa sea santa, pero que nuestro corazón sea aún más puro, para que la presencia del Eterno no solo nos rodee, sino que habite plenamente en nosotros. Porque de nada sirve seguir las leyes de Kardush, comer puro, si nuestro corazón está lejos de la compasión y la justicia. El ritual es el cuerpo, pero la verdadera intención es purificar el corazón para que el alma esté en plenitud con la Shekinah. No seamos de los que cuidan lo que entra, hablando de la comida, pero descuidamos lo que habita dentro, el orgullo o el rencor. Que nuestra honra al Eterno sea completa, con la dieta de nuestra boca y con la pureza de nuestras intenciones. La Parashá Shemini nos recuerda que el octavo día es el tiempo de un nuevo comienzo, que guardar silencio en los momentos de frustración nos ayudan a evitar los problemas y escuchar la voz de Hashem para hacer lo correcto. Nos muestra que nuestra mesa es sagrada. Cada vez que elegimos comer, estamos diciendo quién es el que guía nuestra vida, nuestro estómago o nuestro Creador. Que nuestra comida sea pura, para que nuestras palabras sean dulces y nuestras acciones sean santas. Al cerrar nuestro estudio de la Parashá Shemini, nos muestra que la santidad no es un concepto abstracto, sino un camino que recorre todo nuestro ser. Desde un nuevo comienzo, el guardar silencio, el respetar los cercos o límites permitidos para no caer en el error, así como lo que ponemos en nuestra mesa y hasta lo que sale de nuestro corazón. Vamos a cerrar con una oración. Padre eterno, Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, te damos gracias por este Shabbat y por la revelación de tu palabra en este estudio de Shemini. Hoy hemos aprendido que tu santidad no es un concepto lejano, sino una invitación a vivir en la dimensión del octavo día, donde tu poder sobrenatural transforma nuestra naturaleza. Elohim, te pedimos que nos des la fortaleza de Aarón, que en los momentos de prueba y confusión sepamos guardar un silencio de confianza, reconociendo que tu soberanía es perfecta, aunque no la comprendamos. Danos un corazón que no solo te honre con labios, sino que esté profundamente conectado contigo en espíritu y en verdad. Te rogamos que nos ayudes a ser Kadosh, santos como tú eres santo, que nuestra mesa sea un altar, que lo que consumimos y lo que hablamos sea puro, para que nuestro cuerpo sea un templo digno de tu presencia. No permitas que caigamos en la religiosidad vacía, sino que cada mandamiento sea un paso de amor hacia ti. Gracias por Yeshua, nuestro primicia y nuestro sumo sacerdote, que nos permite acercarnos a tu trono de gloria, sin temor a ser consumidos. Que su vida en nosotros sea el motor que purifique lo que entra y lo que sale de nuestro corazón. Bendice a cada familia en este Shabbat, que tu paz, que tu shalom, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestras mentes y nuestros corazones. Te lo pedimos por los méritos de nuestro Mashiach Yeshua. Amén y amén. Baruch Hashem, que este estudio sea de bendición y esperando que haya sido de edificación para la Neshama. Nos vemos en el próximo Shur. Shabbat Shalom.